Bien, hoy vamos a estudiar los objetivos de las auditorías de cuentas por cobrar. En la última clase estudiamos en realidad un poquito los conceptos generales, ¿verdad? Dimos unas explicaciones que nos hicieron como que refrescar un poco la memoria o recordarnos un poco de lo que hemos estado viendo en estos últimos 3 años, ¿verdad? Bueno, ustedes más que todo, ¿verdad? Recordemos de que usted lleva contabilidad de sociedades, lleva contabilidad de costos, lleva la práctica supervisada, en donde aplica prácticamente todas las contabilidades, ¿verdad? Que es como que un repaso general. No sé por qué bloqueamos cámaras Evelyn y Daniel. No sé si todavía sigue teniendo el mismo problema con su cámara. Hace rato sí la mantuvo prendida. Profe, es que tengo un poquito de mala señal, es por eso, que se escucha entrecortado usted. Bueno, está bien. Ahí estamos. Bueno, entonces, solo fue un repaso. Entonces, ahora vamos a estudiar un poquito. Ya en materia de auditoría, pues, todo tiene un objetivo, ¿verdad, jóvenes? Verificar que no existan fraudes de forma fácil y rápida, concluyendo. Pero, específicamente en documentos de cuentas, o cuentas, perdón, en cuentas por cobrar, dice que los objetivos de la auditoría de cuentas por cobrar debe alcanzar. Debe alcanzar, dice acá, creo que está mal escrito esto, los objetivos de la auditoría de cuentas por cobrar debe alcanzar son, dice acá. En este caso sería los objetivos de las auditorías de cuentas por cobrar son. Entonces acá, esto no debería ir acá, ¿sí? Y pues vamos a leer unos objetivos, vamos a hacer un poquito participativo. Si tiene problemas con internet, lo puede bloquear, Dani, ¿verdad? No hay problema. Josué González, entonces léanos, por favor, el objetivo uno y el objetivo 2, por favor, Josué. Por apagar mi cámara. Está bien. 1. Determinar si los saldos de las cuentas por cobrar existen en realidad y si representan deudas a favor de la empresa. 2. Verificar que las cuentas por cobrar y los intereses devengados estén debidamente registrados. Gracias. El uno es muy interesante, porque, o sea, que se puede dar la situación en que no todo se puede constituir una cuenta por cobrar. Dice determinar si los saldos de las cuentas por cobrar existen en realidad y si representan deudas a favor de la empresa. A ver, cuando un cliente paga y el cheque rebota, ¿será que realmente se nos acredita al final este dinero o no? ¿Saben qué es un cheque rebotado? ¿Saben qué es un cheque No, rebotado? Bueno, explico. Un cheque rebotado es aquel cheque que le depositan, por ejemplo, al número de cuenta suyo. Asumamos que usted tenga su número de cuenta. Eso incluso se vio en conciliaciones bancarias. Se depositó, se registró, se le dio ingreso a ese efectivo, apareció en el estado de cuenta, pero 24 horas después ese dinero se libera si es cheque de otro banco, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que cuando ya va a compensación el cheque y se intente cobrar, automáticamente se detecta que no hay efectivo, entonces es un cheque rebotado. ¿Qué sucede? Si se registró que le ingresó el dinero, al siguiente día se elimina ese registro. Cuando se deposita un cheque, solo el banco registra de que ingresó el cheque por 1,000 quetzales, por 2,000 quetzales, pero todavía no es cobrado. El cheque va a compensación en el otro, es que yo no veo con ustedes contabilidad bancaria. Yo lo veo en otro, por la tarde, y en este trimestre nos toca ver el tema de compensación en contabilidad bancaria y vemos, explicamos específicamente estos puntos, ¿verdad? En contabilidad bancaria, hablando un poco, para que ustedes lo sepan, no sé si les ha explicado esto el profesor César, ¿va? Existe una dependencia de la SIB, que es la Superintendencia de Bancos. Básicamente, literalmente es un edificio en donde hay mucha gente trabajando y llegan ahí todos los bancos, ¿sí? Llega un delegado de cada banco a traer los cheques, ¿sí? De cada banco, ¿sí? El delegado llega y pues por ejemplo, de Ban Rural, va al industrial, va al GIT, va al agromercantil a verificar si tienen cheques de ese banco, para que entonces el banco pueda pagarlos. Me explico. Entonces, estos movimientos se manejan en el área de compensación. Pero el punto no es este, el punto es de que en realidad cuando un cheque es rebotado, el banco hace el registro, pero tienen que pasar 24 horas para que el efectivo se libere. ¿Verdad? Técnicamente, si se detecta que no hay dinero
en la cuenta de quien le está pagando a usted, entonces ese cheque se devuelve, ¿sí? Y cobran incluso algunos bancos multa por los cheques que están rebotados, ¿verdad? Entonces, esto se podría deducir también como una cuenta por cobrar, porque quizá nos pagaron, pero en realidad a la larga el cobro no se hizo efectivo, entonces quedó todavía pendiente de cobro. Puntos como Profe, estos son los que se evalúan dentro de lo que corresponde al análisis de las auditorías de cuentas por cobrar. En la parte de abajo profe, dice, dígame compañero, esos cobros que se hacen, ¿se lo hacen al que presentó el cheque o al que emitió el cheque? a quien presentó, no, a quien emitió el cheque. O sea que yo no pierdo nada. A mí me vinieron a depositar, por ejemplo, usted me deposita a mí con cheque, pero usted tal vez en su corazón sabe que no tiene ese dinero, ¿va? Usted técnicamente, en mi cuenta me llega el mensaje y pum, se le acreditaron tanto, ¿va? Así dice, ¿va? Pero si es un cheque de otro banco, entonces no se hace efectivo en ese momento. Tiene que pasar 24 horas para que el efectivo pueda integrarse a mi cuenta. Entonces solo se hizo el registro. Cheque va a compensación porque todos los días al terminar el cierre de caja en un banco, les digo porque trabajé también, hay un sobre que nosotros trabajamos que se le denomina compensación. Por eso que todo cheque dice cóbrese por compensación, lleva un sello de cóbrese por compensación. Estos cheques que son de otros bancos, pues van en un sobre y llegan a esa dependencia. Entonces, si este cheque se detecta que no tiene fondos, entonces yo como empresa puedo decir, mire, no tiene fondos, entonces no solo ahora me va a pagar el cheque, sino que yo le voy a cobrar 300 adicionales por cheque rebotado. Usted ya no va a pagar 1000, si así fue el valor del cheque, sino que la empresa es quien cobra la multa de 300, ¿sí? Por cheque rebotado. Algunas empresas, por supuesto, va por lo regular. Ahorita hoy en día todos son pagos en efectivo. Casi ya cheques solo se le pagan, por ejemplo, a los trabajadores en una obra, por decirlo así, ¿verdad? A los jornaleros o cuando tal vez quizá en una empresa se les sea más fácil llevar su contabilidad a través de cheques y pues paga todo su personal. Hoy en día todo es pura transferencia. Ah, ya cayó pago. Si usted tiene su número de cuenta, cae el dinero, ¿verdad? O sea, no le dieron un cheque para pagarle, sino que el dinero fue depositado a su cuenta a través de la banca virtual que el usuario posee en su teléfono, en la computadora, etc. Pero como dijo Pedrito, el dinero prácticamente le compete pagar a la persona que nos debe, ¿verdad? ¿Sí? A esa, la quien emitió el cheque. Nosotros quienes recibimos no nos, bueno, de hecho el banco también nos podría cobrar una multa a nosotros por ese cheque rebotado, aceptado a un cliente que vino de mala fe, pagándonos con cheque, pero a la larga no tenía fondos. Sí nos puede cobrar, ahorita me acordé que sí nos pueden cobrar 300 quetzales a nosotros, y nosotros como empresa tenemos que ajustarle esos 300 quetzales al cliente, ¿verdad? Bueno, ahora leanos el punto 3, 4 y 5, Sara, por favor. Ahorita, profe. Ok. Profe, apagué mi cámara porque no miro. Era el 3, 4 y 5, ¿verdad? Sí. Ok. 3, estudiar la contabilidad de las cuentas. 4, analizar la antigüedad de los saldos. 5, verificar si las cuentas por cobrar han sido ignoradas o hipotecadas en garantía de algún préstamo o transacción. En otras palabras, si se han demostrado con algún banco, se ha descontado con algún banco los documentos. Gracias. Bueno, cuando dice que se tiene que averiguar la contabilidad de las cuentas, es porque tenemos que ver qué es lo que en realidad está integrando cada cuenta. Ya lo hablamos, creo que en la clase pasada. Por ejemplo, documentos por cobrar. ¿Qué documentos irían ahí, Jessica Zapeta? ¿Qué documentos usted atribuiría como documentos por cobrar? ¿Cómo se llaman esos documentos? Evelyn Martínez. ¿Cuáles son estos documentos que integran la cuenta por cobrar?
Cuando usted hace un inventario, por ejemplo, o cuando está haciendo una partida, se utiliza mucho esta cuenta. ¿No se recuerda? Documentos por cobrar a corto plazo, ¿no? Sí. ¿Qué identificaría usted como un documento por cobrar a corto plazo? Chicos, ya están en sexto perito, ya deberían saber esos conceptos basiquitos. Yo sé que algunos saben, pero yo sé a quiénes les estoy preguntando. Paola, Juan, ¿cuáles serían esos documentos? Un documento que se va a cobrar en un plazo menor de un año, si no estoy mal. Ajá, eso sería un documento por cobrar. ¿Cuáles son esos documentos? Lo que dijo Paola básicamente es documentos por cobrar a corto plazo. Eso sí es muy cierto. ¿Cuáles son esos documentos? ¿Los pagarés? Estaba esperando a que me respondieran. Gracias, González. Sí, pagarés, letras de cambio y algún otro contrato que dentro de la empresa puedan manejarse, ¿sí? Algunos utilizan mucho los pagarés. Los bancos mayoritariamente, cuando usted hace una solicitud de créditos, que algún día a usted le va a tocar, de una vez le anticipo, para un crédito, usted tiene que llevar su DPI, su recibo, su estado de cuenta de los últimos 3 meses y estabilidad laboral mínimo de un año para que pueda aplicar a un crédito. Y en segundo lugar, también tiene que tener referencias crediticias limpias, es decir, que si usted ya tuvo crédito en otra institución, no tuvo que haber quedado mal, para que pueda aplicar a un crédito. Para cuando ya la persona se compromete a pagar un saldo ante un banco, pues obviamente se emite un documento. A veces son contratos, a veces son pagarés. Letras de cambio, por lo regular, es algo que ya está como que un poco descontinuado. La mayoría de empresas ya no lo utilizan, pero nosotros en contabilidad lo estudiamos siempre, pues. Y no está de más, ni tampoco está mal que lo podamos estudiar. Entonces, así funciona esto. Usted viene y se compromete ante el banco a pagar. Y no solo es ahí, sino que también cuando usted decide sacar algún bien al crédito en el Gallo Más Gallo, en Electra, nunca se vayan a meter en esos lugares ustedes, por cierto, se los aconsejo, porque ahí se lo van a comer vivo, ¿sí? Y si se atrasa, cuidadito, la cuota de atraso, si por ejemplo, si usted sacó algún bien y semanalmente tiene que pagar 100 quetzales, le van a pagar, y por un día que se atrase, le van a estar cobrando como 150. Entonces, no les conviene ese tipo de cosas. O sea, les digo, porque yo también he tenido experiencia en eso, y sí, he sacado créditos y ese tipo de cosas no sirven ustedes, no sirven. Uno paga parando casi el 200% del producto y como que no vale la pena, ¿va? Entonces, mejor esforzarnos por comprar algo al contado, ¿sí? Para no poder, no estar pasando penas después. Eso hasta la Biblia lo dice, va, hijo mío, ¿por qué, eso lo leí yo? ¿Por qué si eres esclavo de tu acreedor, dice? Entonces, nos intenta decir de que para qué vamos a endeudarnos para luego solo trabajar para pagar deudas, ¿verdad? Bueno, pero un poquito de reflexión en medio de todo, ¿va, jóvenes? Entonces, esto deviene, pues, porque dice que tenemos que estudiar bien. O sea, usted como auditor no tiene que ¿cómo se llama la palabra acá? Dudar de lo que tenga que hacer en su trabajo. Bueno, de hecho, como contador tiene que tener bien claro este tipo de aspectos. Usted le dice, mire, mira, examiname las cuentas por cobrar, y usted solo le van a dar ahí una gran hojona o en el Excel para que usted los identifique. Dicen, pagaré una letra de cambio, un contrato así, un contrato allá, y no sabemos identificarlo. Más bien nos van a despedir o nos van a tachar como incompetentes, ¿verdad? Entonces, estos son detallitos que yo les pregunto muy puntuales. No son preguntas tan escondidas. Analizar la antigüedad de los saldos, ¿verdad? En otras palabras, es verificar que los clientes no tengan atrasos, pues. ¿Por qué creen que muchas empresas contratan a personas, ¿sí? Que se dediquen únicamente a cobrar? Solo se dedican a cobrar ustedes. Pura cobranza. Banco de Antigua, yo trabajé ahí, y había una dependencia donde incluso ahí dentro de esa misma dependencia había un jefe, había un encargado que coordinaba a sus cobradores. Y estos sí eran abusivos ustedes. Es muy feo esto. Entonces, ¿por qué? Porque según el análisis del auditor, bueno, se está estableciendo, miren, aquí hay varios clientes que están atrasados. ¿Por qué no han pagado? Entonces, se está viendo la antigüedad de los saldos.
Y esto influye a la cobranza. Por supuesto, empresas grandes. Porque por lo regular empresas pequeñas, pues se podría hablar de incluso otro tipo de aspectos. Pero usted va a estar capacitado para que pueda trabajar en una empresa grande. En la parte de abajo, verificar si las cuentas por cobrar han sido pignoradas. A ver, ¿qué es pignorar? ¿Qué es pignorar para ustedes? ¿Alguien conoce? ¿Alguien conoce qué es pignorar? Pignorar, jóvenes, es como que dar como que una prenda o una garantía. Por ejemplo, su casa está pignorada cuando la hipotecó. Es un bien pignorado. ¿Entendemos eso? Por ejemplo, su salario está pignorado cuando usted solicitó un crédito. ¿Por qué? Porque usted llevó constancia de ingresos y indicó que se le deposita en tal banco y tal cuenta, tal cantidad. Está pignorado su salario. O sea, no es que les vayan a embargar, porque esos son otros 20 pesos, sino que pignorado es como quien dice de que el bien que usted brindó quedó como una garantía de que en realidad usted va a cancelar su deuda, ¿sí? Entonces tenemos pignoradas e hipotecadas. Hipotecadas, básicamente la cuenta hipotecas, veámoslo así, es una cuenta por pagar, ¿va? Por supuesto, es un pasivo, por lo regular a largo plazo. Si usted va a pagar en el presente año, por ejemplo, unas 5 letras, si es que está pagando por letras, pues se va a dividir en dos fases. Obviamente, si está en el mes de junio, pues va a contar de junio a diciembre y esa primera parte la va a registrar como un pasivo corriente. Y va a contar las letras, en este caso 6 cuotas, no sé de qué cantidad, para diciembre, como hipotecas a corto plazo. Si la deuda es una hipoteca pagadera a 2 años o a 5 años, pues la diferencia, pues la va a registrar en el pasivo no corriente como hipotecas a largo plazo. Ahora, una vez explicado esto, las hipotecas. ¿Por qué la palabra hipotecas? La palabra hipotecas hace énfasis específicamente a este tipo de deuda. Tipo de deuda que representa en que usted dejó en prenda o en garantía su casa o el inmueble o el edificio donde está la empresa, ¿sí? Específicamente, por eso es que a esto se le atribuye como una hipoteca. Aparte son, por ejemplo, proveedores, aparte son préstamos bancarios. ¿Por qué préstamos bancarios? Porque usted no necesariamente dejó escritura. Usted lo único que dijo es de que yo le voy a pagar y pues la garantía es que usted está teniendo ingresos mensuales producto de sus negocios. Siempre es una deuda, pero la naturaleza es distinta. Se le denomina como préstamos bancarios, pero cuando usted deja una escritura, a esto se le denomina como, siempre como un pasivo, ¿verdad? Pero como hipotecas, ¿verdad? Normalmente para deudas muy grandes. Una hipoteca por lo regular lo piden los bancos porque quizás la deuda es de unos 200,000, de unos 300,000, etc. Entonces, un bien pignorado es un bien dado en garantía o como prenda de que realmente el dinero va a regresar. ¿Sí? Bueno. Dice, incluso acá lo está especificando, han sido pignorados o hipotecados en garantía de algún préstamo o transacción. En otras palabras, si se han descontado con algún banco los documentos. Bueno. Esto por lo regular, cuando las personas se atrasan sus pagos, póngale que pasaron años y la persona no paga. Recordemos de que nosotros en contabilidad registramos aquella famosa cuenta, ¿cómo se llama esta cuenta? ¿Cómo se llama? Provisiones para cuentas incobrables. ¿Quién ha trabajado esto? Ajá, provisiones para cuentas incobrables. ¿No los han trabajado todavía? Ah, sí, ahí está. Una provisión para cuentas incobrables es como un dinero. Funciona así. Es como un remanente, un dinero que usted la va a utilizar para poder, como quien dice, pagar las deudas. Usted autopagarse, o sea, para que tenga un registro contable de que el dinero lo recuperó, pues obviamente la cuenta se vuelve incobrable cuando la persona ya no paga. Y pasaron años y ya no pagó, entonces la cuenta se vuelve incobrable y por lo tanto la empresa tiene que agenciarse de esa provisión de cuentas incobrables, porque cuando usted registra esta cuenta, siempre también tiene una cantidad, ¿verdad? Entonces esa cantidad se puede tomar como una emergencia rápida para poderlo acreditar hacia nuestro dinero en sí, ¿verdad? Pero en realidad, el punto es de que acá
A veces cuando se realizan, cuando los clientes no pagan, pues entonces se pueden llevar a cobros judiciales, se le cita con un juez y pues la persona está viendo si nos paga o no, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, a veces los bufetes de abogados son los que compran las deudas y cuando compran las deudas no las compran al capital. Por ejemplo, les voy a explicar esto, pues, para que ustedes sepan de todo un poquito. ¿Va? Ahí sí que el tema se da, ¿verdad? Y como trabajamos en bancos, conocemos un poco, creo que les explicaba, cuando una persona ya no paga, una empresa viene o es un bufete de abogados que se dedica a la cobranza y, por ejemplo, yo fui a sacar a pedir 10,000 quetzales, pero solo pagué 2,000, entonces quedaron de capital 8,000, ¿verdad? 8,000. Más intereses, por supuesto. Entonces llega la empresa, miren, yo le voy a comprar sus deudas, yo las voy a cobrar por su cuenta, pero de una vez tienen que cancelarme 1,050%. Entonces, en realidad, las personas llegan, bueno, dicen las empresas, entonces las empresas reciben 4,000, no reciben los 8,000, ¿sí? 4,000 solo de capital. Ahora, la empresa de cobranza, si bien le va, logra recuperar o el 100% del capital o más del capital, porque también puede recuperar intereses, ¿sí? Entonces, es un rollo un poquito complicado de entender, ¿verdad? Pero en realidad esto funciona así. Cuando las personas ya no pagan, una empresa de cobranza compra la deuda al 50% del capital, para que luego éstas se dediquen a cobrar a las personas, por supuesto, la empresa les va a facilitar todos los datos, se van a dedicar a cobrarle a las personas, incluso a demandarles si es posible, hasta que les paguen, ¿sí? Y pues tratar de recuperar todo, ¿verdad? Por lo menos en capital o los intereses. Pero la empresa gana cuando cobra el 100% del capital restante, ¿verdad? Mientras que ellos pagamos apenas el 50%. Bueno, creo que me perdí un poquito, pero creo que es necesario para que podamos aprender un poquito más, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poco. Léanoslo, por favor, Jorgito, léanos aquí, por favor. De aquí para acá, ¿bien? De aquí para acá. 1. Revisión de los procedimientos de contabilidad. 2. Análisis de los saldos deudores. 3. Envíos de cartas para confirmar saldos deudores. 4. Realizar arcados de las cuentas por cobrar. Aquí va, 5 y 6. 5. Revisión de la integración de las cuentas por cobrar. Y 6. Determinar las diferencias por errores en las cuentas. Así es. Vean que son básicamente pasos muy monótonos, ¿verdad? Revisión, revisión, revisión tras revisión. Un auditor siempre va a ser celoso por los bienes, ¿sí? Miren, ¿por qué se gastó tanto en esto? O miren, veo que acá, si la persona debe tanto, vean que yo estoy viendo que en las tarjetas no cuadran los cobros porque veo que nosotros tuvimos que haber recuperado 5,000 y solo tengo yo acá contabilizado 4,000, ¿verdad? Este tipo de revisiones en la vida real son los que realiza el auditor. O bueno, si el auditor tiene a alguien de confianza, o el gerente a veces incluso asigna al administrador, pero el auditor es obviamente el que está más preparado en la materia, ¿verdad? Entonces, antes de proseguir, bueno, vamos a hablar de lo último. Acá tenemos las famosas cartas de circularización. Creo que así se llama, ¿no? Así es. Circularización de cartas por cobrar. Dice, las cartas de circularización son el medio por el cual obtiene de manera directa la confirmación o no de los saldos adeudados a la empresa, de los diferentes clientes, deudores o de las empresas que han firmado documentos de crédito a favor de la empresa. Miren, esto en la vida real yo no lo he visto que se aplique. Trabajé en un banco, trabajé en otra empresa, trabajé en la MUNI. Bueno, en la MUNI tal vez es una carta casi similar, pero esto es tal vez quizá una práctica algo antigua, ¿va? Porque ahorita todo es computarizado, ustedes. Ahorita, ¿quién no lleva las cuentas cabales de lo que uno debe? Todo está registrado en el sistema. Usted, por ejemplo, sacó un préstamo y pagó unas 5, 6, 7, 8, 9 cuotas. Incluso pudo haber pagado una cuota este mes, dentro de 2 meses otra cuota, dentro de un mes otra cuota. Obviamente, usted está quedando mal con el banco, pero así, por ejemplo, estuvo pagando. Todo esto queda debidamente archivado en los sistemas del banco. Entonces, no existe aquello de que hay que ir a confirmar si realmente el cliente debe esto, porque para esto sirve la carta de circularización. Para notificarle, mire, fulano de tal, solo para confirmar que usted nos debe tanto y tanto. Entonces el cliente va a decir, sí, eso les debo, ¿va? O va a decir, no, yo les debo menos o les debo más, ¿va?
esto como que ya no cuadra, ¿va? Entonces lo más probable es de que esto no ocurra, sino que en realidad esto, uno llegue y pues, mire, usted debe tanto, pues todo está debidamente registrado en el sistema. Sistema COVID, sistema Tadmin, sistema, ya no recuerdo qué otros sistemas son los que se manejaban en los bancos para poder llevar el control de esto, ¿sí? Tadmin, COVID, es donde van las bases de datos, se crean productos financieros, se crean cuentas a plazo fijo, y pues obviamente el dinero entra directamente a las cajas del banco, ¿verdad? Bueno, recordemos de que también no solo es que sea de un banco, sino que una empresa también realiza cobranza, pues o sea, si usted va a Electra no va a ir a pagar a un banco. Algunas empresas tienen convenios con algunos bancos, usted paga directamente a la empresa. Por ejemplo, el Gallo Más Gallo vende sus productos, pero no va a ir a depositar una cuenta de Banrural a nombre del Gallo Más Gallo. Creo que también tienen cuentas, pero por lo regular los pagos se hacen directamente en el Gallo Más Gallo. Entonces las empresas pueden también llevar su propia caja y funciona casi de una forma similar a un banco en cuanto a temas de cobranza, por supuesto. Vamos a trasladar, por favor, la información de los objetivos. Los objetivos, explico, los objetivos y la parte de abajo se copia completita. La carta de circularización, solo resúmanmela, ¿sí? Solo me lo van a resumir. Me van a resumir esto de la carta de circularización, ¿sí? De ahí para allá, los objetivos para abajo, o sea, el bloque de información izquierdo, de los objetivos de auditoría para abajo, todito se copia, ¿sí? Bueno, la información creo que la tienen ahí también en el grupo, pero aquí les voy a aumentar el zoom para que pueda usted leer la información. Ahí está, ahí creo que puede copiar. Un poquito por lo menos. Ahí está. Hay que copiar todo, profe.